Bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos sumergimos en el pensamiento de Aristóteles, Un gigante de la filosofía, sin duda. nada menos. Hoy nos centraremos en su concepto del tiempo. Un tema complejo. Y apasionante, desde luego. Para esta inmersión nos basaremos en el libro de Enrico Berti, Ser y Tiempo en Aristóteles. Una obra fundamental para comprender a Aristóteles, sí. Y por supuesto también iremos a las fuentes, a las obras del propio Aristóteles. Física, metafísica, ética. Poética de la memoria y la reminiscencia. Un recorrido completo por su pensamiento. Exacto. No solo buscamos desentrañar las ideas de Aristóteles sobre el tiempo. Sino también ver cómo resuenan en pensadores más modernos. Y, ¿por qué no?, en nuestra propia vida cotidiana. Porque al final, las grandes preguntas de la filosofía nos conciernen a todos. Totalmente de acuerdo. Empecemos pues por el principio. Por la visión de Aristóteles sobre lo que podríamos llamar el tiempo cósmico. Interesante. ¿En qué se diferencia de la visión de su maestro, Platón? Para Platón, el tiempo estaba ligado a los cielos, al movimiento de los astros. Ya, una visión un tanto etérea. Podríamos decirlo así. Aristóteles, en cambio, lo concibe como algo mucho más terrenal. Más ligado a la experiencia, ¿no? Exacto. Para él, el tiempo es inseparable del movimiento y el cambio general. Es decir, cualquier cambio, por pequeño que sea, implica tiempo. Cualquier transformación, cualquier proceso que se desarrolla. El crecimiento de una planta, el aprendizaje de un idioma. Todo eso ocurre en el tiempo. Y aquí Aristóteles introduce un concepto fascinante, el ser en el tiempo. El ser en el tiempo. Suena algo complejo. Lo es, pero a la vez es intuitivo. Para Aristóteles, algunas cosas existen en el tiempo porque están sujetas a cambio y por lo tanto a la destrucción. Por ejemplo, Una planta nace, crece, florece y finalmente muere. su existencia está marcada por el cambio constante. Y por eso transcurre en el tiempo. ¿Y qué hay de las cosas que no cambian? Existen fuera del tiempo. Exacto. Para Aristóteles, las ideas abstractas, los principios matemáticos, incluso Dios, si lo pensamos así. Entiendo. Existirían fuera del tiempo porque son inmutables, eternas. Esa es la idea. Nos invita a pensar en los distintos tipos de realidades que existen Las que cambian, las que están sujetas al tiempo. y las que lo trascienden, las que son eternas. Fascinante. ¿Tenemos alguna cita del propio Aristóteles que ilustre esta idea del ser en el tiempo? Por supuesto. En su Física, Aristóteles dice, y cito, «Y puesto que el tiempo es la medida del movimiento y de lo que se está moviendo, Una frase que resume a la perfección su pensamiento. el tiempo como la medida de todo aquello que experimenta cambio». Claro, claro. Y hablando de movimiento y cambio, hay algo que me intriga. Dime. Aristóteles creía que tanto el tiempo como el movimiento eran eternos, ¿verdad? Así es. Una idea que, como podrás imaginar, no estuvo exenta de polémica. Sobre todo para los filósofos cristianos posteriores. Para quienes la idea de un mundo creado en un momento determinado era fundamental. Un mundo eterno versus un mundo creado. Ya hay un debate que ha marcado la historia del pensamiento. Sin duda. Un tema apasionante que quizá podríamos abordar en otra inmersión. Sería interesante, sí. Pero por ahora, sigamos explorando Aristóteles. Pasemos a un aspecto más humano del tiempo. La memoria y el pasado. Un tema que Aristóteles aborda en su obra de la memoria y la reminiscencia. Ahí nos ofrece una distinción interesante, ¿no? Entre memoria y reminiscencia. Exacto. Para Aristóteles, la memoria que está presente incluso en animales es simplemente la retención de una imagen del pasado. Como una fotografía mental de algo que sucedió. Eso es. La reminiscencia, en cambio, es un proceso más complejo. Implica reconstruir un recuerdo olvidado a través de la asociación de ideas. Es decir, no es solo una imagen, sino una reconstrucción. Exactamente. Y esta capacidad para Aristóteles es exclusiva de los seres humanos, Es como resolver un puzzle del pasado. buscando las piezas que faltan y conectándolas con otras. Fascinante. ¿Y tenemos alguna cita de Aristóteles sobre cómo funcionaba esta reminiscencia? Claro, de la memoria a la reminiscencia, dice. Cuando rememoramos, nos vemos afectados por algunos de los procesos anteriores al que tratamos de recordar. Con esta frase, Aristóteles se adelanta a la psicología moderna. Sugiere que recordar no es un acto pasivo, sino una búsqueda activa a través de nuestras experiencias. Utilizando la asociación como herramienta. Increíble cómo sus ideas siguen resonando en nuestros días. Es una de las grandezas de Aristóteles, su capacidad de conectar con las preguntas fundamentales del ser humano. Preguntas que en el fondo siguen siendo las mismas a lo largo de los siglos. Sin duda. Y la memoria, esa capacidad de conectar el pasado con el presente, es fundamental para nuestra experiencia del tiempo. Nos permite situarnos en el flujo temporal, entender que somos seres que cambian y evolucionan.
Y hablando de cambio y evolución, ¿no podríamos conectar esto con las ideas de Aristóteles sobre la acción humana? Que siempre está dirigida hacia un objetivo futuro, ¿no? Exactamente. Para explorar esa dimensión del tiempo, nos adentraremos en la ética nicomaquea. Donde Aristóteles nos propone que la acción humana siempre tiene un propósito. Un fin que se proyecta hacia el futuro. Uf, empiezo a sentir vértigo con tanta complejidad. Tranquilo, te guiaré por este laberinto temporal. Confío en ti. No te preocupes, lo haremos paso a paso. Me tranquiliza oír eso. Aristóteles es un maestro en el arte de pensar con rigor y profundidad. Y nosotros, humildes aprendices, intentaremos seguir sus pasos. Ese es el espíritu. Con la ayuda del libro de Berti, por supuesto. Una excelente guía para no perdernos en el camino. Exacto. Y con la compañía de nuestros oyentes, que seguro que estarán ansiosos por descubrir más sobre el tiempo y la filosofía de Aristóteles. Estoy seguro de que esta inmersión les resultará tan fascinante como a nosotros. No me cabe la menor duda. Decía que la acción humana, para Aristóteles, siempre persigue un fin. Un fin que se encuentra en el futuro. Como si tuviéramos un GPS interno, ¿no? ¿Es una buena imagen? Pero claro, no se trata de llegar a cualquier parte. No, claro. ¿Cuál sería ese fin último que perseguimos, según Aristóteles? La felicidad, lo que llamaba eudaimonía. Felicidad. Un concepto un tanto escurridizo. Sí, pero Aristóteles lo define con bastante precisión. No se refiere a un placer momentáneo. No a una simple satisfacción. Exacto. Habla de una vida plena, virtuosa, un estado que se alcanza a través de la acción correcta, razonada. O sea, no actuamos solo por instinto, como los animales. Tenemos la capacidad de deliberar. De elegir los mejores medios para alcanzar ese fin deseado, la felicidad. Precisamente. Y esa deliberación es clave en su filosofía. Nos permite tomar las riendas de nuestro destino, ¿no? Convertirnos en autores de nuestra propia vida. Suena muy empoderador. Lo es. Aristóteles nos invita a no ser meros espectadores del tiempo. A moldearlo con nuestras decisiones. Ajá. Pero, ¿cómo funciona exactamente esa deliberación? Bueno, Aristóteles utiliza una analogía muy interesante. ¿Ah, sí? Cuéntame. Compara la deliberación con el análisis geométrico. Con la geometría. Interesante. Imagina que quieres resolver un problema geométrico. Un problema complejo. El análisis consiste en partir de una hipótesis, una posible solución, Ajá. y deducir sus consecuencias. Si esas consecuencias te llevan a algo ya conocido. A una verdad ya demostrada. Exacto. Entonces tu hipótesis era correcta. Es como hacer un viaje a la inversa, ¿no? Partir del destino para descubrir la ruta. Exacto. Me gusta la imagen. Y en la deliberación ocurre algo similar. Establecemos un fin Por ejemplo, la felicidad. y analizamos los medios para alcanzarlo. Si esos medios no están a nuestro alcance, Buscamos otros. Y así sucesivamente. hasta encontrar acciones que dependan de nuestra voluntad, Un proceso que exige esfuerzo. reflexión, pero que nos da un gran poder sobre nuestro futuro. Un poder que a veces olvidamos que tenemos. Es cierto. Tendemos a dejarnos llevar por la corriente. A reaccionar en lugar de actuar. Aristóteles nos recuerda que tenemos la capacidad de elegir, De ser dueños de nuestro tiempo. al menos en parte. Claro, claro. Pero si no me equivoco, para Aristóteles no basta con deliberar. No. Mm. También hay que saber elegir los medios adecuados. Y aquí entra en juego otro concepto clave, la frónesis, la prudencia, Muy bien. La prudencia es la brújula que nos guía hacia la acción correcta. la que nos permite navegar por las aguas turbulentas del tiempo y la elección, Exacto. No se trata solo de desear la felicidad. sino de saber cómo alcanzarla. De manera sabia, responsable. La prudencia, una palabra que parece olvidada en nuestra sociedad acelerada, Desafortunadamente sí, vivimos en el corto plazo. en la inmediatez. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones. Decisiones que nos alejan de la felicidad. De una vida plena. Aristóteles nos invita a recuperar esa sabiduría práctica, A pensar a largo plazo. A considerar las consecuencias de nuestras acciones. no solo para nosotros mismos, sino para la comunidad. Para las generaciones futuras. Un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días. Más que nunca. Pues sí, hemos hablado del tiempo cósmico, de la memoria, de la acción humana. Y de la prudencia que nos guía en nuestras decisiones. Un recorrido fascinante por la filosofía de Aristóteles. Y aún nos queda por explorar una dimensión fundamental. Ah, sí. ¿Cuál? La dimensión de lo eterno. De aquello que existe fuera del flujo temporal. Un cambio radical de perspectiva, Para adentrarnos en este terreno, nos sumergiremos en la metafísica, donde Aristóteles nos presenta el motor inmóvil. la causa primera de todo movimiento en el universo. El motor inmóvil. Suena a algo misterioso. Poderoso. Podríamos decir que es como el director de una orquesta cósmica. La analogía es muy acertada. Sigue, por favor.
El motor inmóvil es una entidad eterna e inmutable, La fuente de todo movimiento. pero que a su vez permanece fuera del tiempo, ajeno a la transformación, a la destrucción, Es como si moviera los hilos del universo. sin participar directamente en la obra. Complejo, pero fascinante. Y si no me equivoco, este concepto tuvo un gran impacto en los pensadores posteriores, Sobre todo en los filósofos cristianos. que lo interpretaron como una prueba de la existencia de Dios. Aunque claro, no es exactamente lo mismo. Claro. Pero la idea de un ser supremo, creador del universo. Más allá del tiempo y el espacio. Resuena con fuerza en la teología cristiana. Sin duda, es un ejemplo de cómo las ideas de Aristóteles Trascienden su época. y siguen influyendo en el pensamiento occidental. Pero volvamos al motor inmóvil. Si está fuera del tiempo. ¿Cómo puede ser la causa del movimiento? Esa es la pregunta. Parece una paradoja. Lo parece, sí, pero Aristóteles lo explica con sutileza. A ver. Para él, el tiempo está indisolublemente ligado al movimiento. Si algo no se mueve. No está sujeto al tiempo. Claro. Y el motor inmóvil, al ser inmóvil. Escapa a las garras del tiempo. Ya entiendo. Pero entonces, ¿cómo puede causar el movimiento? Aristóteles argumenta que es la causa final de todo movimiento. La causa final. ¿A qué te refieres? El objeto de deseo, de aspiración, De todas las cosas. es como un imán cósmico que atrae a todo hacia sí. Inspirando el movimiento. El cambio Sin actuar directamente. es una idea abstracta. Hablan muy sugerente. Es como si el universo entero. Estuviera enamorado del motor inmóvil. Y se moviera para acercarse a él. Para comprender mejor esta idea, Aristóteles nos invita a pensar en la actividad que, para los humanos, representa la mayor felicidad. La mayor felicidad. ¿Cuál es? El pensamiento. El pensamiento. ¿Qué tiene que ver con el motor inmóvil? Para Aristóteles, el pensamiento, en su forma más pura, Desinteresada. es una actividad que se basta a sí misma, un fin en sí mismo. No necesita de nada externo. Y él argumenta que el motor inmóvil, en su estado eterno de acto puro, Se encuentra en un estado similar. al del pensamiento contemplativo, Es como si el motor inmóvil estuviera pensando eternamente el universo. y ese pensamiento fuera la fuente última de todo movimiento. Una idea grandiosa. Es como si el universo fuera un pensamiento en la mente del motor inmóvil. Una imagen poética, sin duda, Pero ahora, volviendo a la Tierra, al tiempo humano. al tiempo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos dice Aristóteles sobre este aspecto del tiempo? Esa es la pregunta. Después de este viaje por el cosmos, Volvemos a nuestro pequeño planeta. a nuestras preocupaciones cotidianas. Para explorar esa dimensión, nos adentraremos en la poética, La obra de Aristóteles sobre el arte, donde analiza el tiempo en relación con la narración. con la creación de historias. Historias que nos conmueven, que nos hacen reflexionar sobre la vida. Siempre me ha fascinado la poética. Es una obra llena de sabiduría. Y de una gran sensibilidad hacia el arte. Para Aristóteles, el tiempo narrativo Ese tiempo que experimentamos a través de las historias. es una forma de acceder a verdades profundas sobre la condición humana. Sobre nuestras alegrías, nuestras tragedias. Exacto. Las historias nos permiten vivir múltiples vidas. Experimentar el tiempo de formas que no podríamos imaginar en nuestra propia existencia. Y para crear una buena historia, el tiempo es un elemento fundamental. ¿Qué papel juega exactamente? Para Aristóteles, una buena historia debe tener una estructura temporal bien definida. Un principio, un desarrollo, un final. El tiempo no es solo un telón de fondo para la acción. Es un elemento esencial de la narrativa. Exacto. Y Aristóteles compara la estructura de una buena historia Con la de un ser vivo. con un organismo que nace, crece y finalmente muere, Es como si la historia tuviera su propio ciclo vital. su propio tiempo interno. Y al leer o escuchar una historia, nos sumergimos en ese tiempo. Vivimos y sentimos junto a los personajes, Compartimos sus alegrías, sus penas. sus triunfos, sus fracasos, Y al final, la historia nos deja transformados. con una nueva comprensión de la vida, del tiempo. De nosotros mismos. Exacto. Las historias nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos. Y al mundo que nos rodea. A través del tiempo, claro. Pues sí. Fascinante cómo Aristóteles conecta el tiempo con algo tan humano como la narración. Es una de sus grandes virtudes como filósofo. Su capacidad de integrar distintas dimensiones del pensamiento. Y hablando de conexiones, ¿no podríamos decir que sus ideas sobre el tiempo han influido en muchos pensadores posteriores? Incluyendo a algunos filósofos modernos. Sin duda. Pero eso lo dejaremos para la próxima parte de nuestra inversión. Me dejas con la intriga. No te preocupes. Pronto retomaremos el hilo de esta conversación. Espero que nuestros oyentes
también estén ansiosos por continuar explorando el tiempo con Aristóteles. Estoy seguro de que sí. Su filosofía sigue siendo una fuente de inspiración y sabiduría para nosotros. Totalmente de acuerdo. Hasta la próxima, pues. Decía que las ideas de Aristóteles sobre el tiempo han influido en muchos pensadores posteriores. Incluyendo algunos filósofos modernos. Sí, y uno de los más destacados es Martin Heidegger. Un filósofo del siglo XX. Exacto. Heidegger, aunque crítico con algunos aspectos de Aristóteles, Lo consideraba un referente fundamental para comprender la experiencia humana del tiempo. en su obra Ser y Tiempo, Que ya el título nos da una pista. Heidegger parte de la premisa de que la comprensión del ser está ligada a la comprensión del tiempo. Es decir, para entender quiénes somos. Primero tenemos que entender cómo experimentamos el tiempo. Suena bastante intuitivo. Lo es. Y aunque Heidegger buscaba ir más allá de la visión tradicional del tiempo, Como una secuencia lineal de instantes. que él consideraba vulgar, reconocía que esa visión tenía sus raíces en Aristóteles. Es como si Heidegger estuviera construyendo un nuevo edificio sobre los cimientos que le proporcionó Aristóteles. Una buena metáfora. Heidegger veía a Aristóteles como un precursor. De la forma en que la filosofía occidental ha conceptualizado el tiempo. Exacto, y no solo Heidegger. Hay otros ejemplos. Paul Ricoeur, por ejemplo. Otro filósofo del siglo XX, Francés, en este caso. Ricoeur se interesó por la dimensión narrativa del tiempo. por cómo las historias nos ayudan a comprender el tiempo. En su obra Tiempo y Narración, Ricoeur desarrolla la idea de que la identidad personal, Se construye a través de narrativas. a través de las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás, Ya, esas historias que nos dan un sentido de continuidad, de identidad, y Ricoeur veía en la poética de Aristóteles. un precursor de esta idea, Aristóteles ya había destacado la importancia del tiempo y la narración. para comprender la experiencia humana. Exacto. Y esta idea ha tenido un gran impacto en muchos campos: filosofía, psicología, crítica, literaria, En el fondo, todos nos contamos historias. para dar sentido a nuestras vidas. Y Aristóteles, con su poética, nos ayuda a comprender cómo esas historias. No solo reflejan el tiempo, sino que también lo crean. Esa es la idea. Pero volviendo al propio Aristóteles, Sí. hay un aspecto que a menudo se pasa por alto: Guau. su visión del tiempo en relación con la ética y la política. Interesante. ¿Qué nos dice Aristóteles sobre esto? Para él, el tiempo no era solo una cuestión metafísica o física. Sino que también tenía una dimensión moral y social. Exacto. Aristóteles dedicó gran parte de su obra a reflexionar sobre cómo vivir una vida buena. Una vida virtuosa. Y en este contexto, el tiempo juega un papel fundamental. ¿En qué sentido? No se trata solo de alcanzar la felicidad en un momento dado, Sino de construir una vida plena a lo largo del tiempo. a través de la práctica constante de la virtud. El tiempo como el terreno en el que cultivamos nuestro carácter. Exacto. Y la virtud no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Es un hábito que se cultiva con paciencia, con perseverancia, A lo largo del tiempo. como un músculo que se fortalece con el ejercicio, Y en este proceso, la frónesis, la prudencia, es crucial, para tomar decisiones sabias en el presente. teniendo en cuenta las consecuencias futuras, Evitar la impulsividad, pensar en el largo plazo. tanto para nosotros como para la comunidad. La prudencia como el timón que nos guía por el río del tiempo. Evitando las rocas de la impulsividad, Ya. buscando la corriente de la virtud. Y esta conexión entre el tiempo y la ética. Se extiende también a la política. Para Aristóteles, la ciudad, la polis, No es solo un espacio físico, es una comunidad que se desarrolla a lo largo del tiempo, a través de la participación de sus ciudadanos. y el tiempo es esencial para construir una sociedad justa. ¿Por qué? Las leyes, las instituciones, las costumbres No surgen de la noche a la mañana. se van formando a lo largo del tiempo. A través del debate, la experiencia, La búsqueda del bien común. el tiempo como el crisol, en el que se forja una sociedad virtuosa. Una imagen potente. Y para Aristóteles, nuestra responsabilidad como ciudadanos. Es actuar en el presente. De manera que honremos el legado de quienes nos precedieron. Y preparemos el camino para quienes vendrán después. No se trata de vivir solo en el momento, Ni de aferrarse al pasado, sino de actuar con responsabilidad en el presente teniendo en cuenta las lecciones del pasado. y las consecuencias para el futuro. ¡Qué visión tan completa del tiempo! Hemos explorado muchas facetas del pensamiento de Aristóteles. ¿Qué podemos decir para terminar sobre su legado en este ámbito? Su legado es inmenso. Ha influido en la filosofía, la ciencia, la teología, el arte La política. a lo largo de los siglos. Y aunque algunos aspectos de su pensamiento han sido superados, Por la ciencia moderna. su análisis del tiempo sigue siendo relevante.
nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia. Sobre cómo vivimos, recordamos, actuamos. Y narramos nuestras vidas en el flujo del tiempo. Aristóteles nos ha dado herramientas para comprender cómo el tiempo nos moldea. ¿Cómo lo experimentamos? ¿Y cómo podemos utilizarlo para construir una vida más plena, más significativa? Exacto. Y para terminar nuestra inmersión, me gustaría dejarte con una pregunta. Adelante. ¿Cómo podemos, inspirándonos en Aristóteles, convertir el tiempo en un aliado? En un instrumento para construir una vida mejor. Esa es la pregunta. Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el tiempo. Y con la vida. Una pregunta que sin duda nos acompañará mucho después de terminar esta inmersión. Espero que sí. Gracias por guiarnos en este viaje por el mundo del tiempo y la filosofía. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.